Hola, ¿qué tal? Si te hablo del AC Milán, el Milán que todos conocemos, el de Ibrahimovic, seguramente estás pensando que es un club muy irregular, pero es que en la década de los años 80 fue uno de los equipos más potentes, y todo gracias al hombre del que vamos a hablar hoy, al entrenador Arrigo Sacchi. Así que nada, vamos a conocer toda su historia y al final del vídeo vamos a extraer lo más interesante de él para que tú puedas aplicar con tu equipo. Así que nada, vamos a ello. Hablar de Europa, sobre todo a finales de la década de los 40, es hablar de la guerra mundial, es hablar de un periodo de reconstrucción. Y es que a finales de esa década es cuando nace Arrigo Sacchi, con todo el panorama mundial que en ese momento se vivía, en plena reconstrucción de Europa. Arrigo crece en el seno de una familia que tiene dos vertientes, por un lado lombarda y por otro lado romañola. Por la parte lombarda, que es la parte de su padre, que aprende sacrificio, esfuerzo, espíritu de superación para conseguir los objetivos, y por la parte de su madre, la parte más soñadora, la parte más creativa, y todo eso lo funde en uno y se convierte en lo que podemos extraer luego en un futuro, y seguramente lo vas a ir viendo a lo largo del vídeo, es en una persona muy enérgica, muy trabajadora y con una mentalidad muy a largo plazo. Vamos a verlo después. Arrigo Sacchi era un niño muy inquieto, siempre estaba pendiente de otras cosas menos del trabajo que tenía que hacer, del trabajo de la escuela, del trabajo del colegio. Ahí eso no le interesaba para nada, pensaba que no tenía ningún sentido en su futuro ni tenía nada que ver con la realidad. Siempre estaba pensando en cómo sería jugar en tal estadio, cómo sería realizar tal carrera de ciclismo, porque también era un gran aficionado al ciclismo, y estarás pensando seguramente que cómo es posible que un niño tan disperso sea luego un entrenador tan metódico y tan organizado como el que vamos a ir conociendo, vamos. Y todo esto es porque Alfredo Belletti, el bibliotecario de su pueblo, de donde vivía, era una persona muy cercana a él, y era la persona que, además de ser, por así decirlo, su mentor, le ayudaba a ser una persona mucho más organizada, le ayudaba a centrarse. Y además daba la casualidad de que era también el director de una de las escuelas juveniles más importantes del pueblo, o seguramente la más importante del pueblo donde vivía Arrigo Sacchi. Cuando tenía 14 años, Sacchi empieza a jugar al fútbol en el equipo en el que Alfredo Belletti era su director. Y años más tarde, ya en etapa juvenil, pasa, o en etapa amateur, mejor dicho, pasa ya a jugar en el equipo de su pueblo, el Fusigliano. Y es que la función que desempeñaba en el campo, a pesar de ser jugador diestro, era el lateral izquierdo, algo en la época no dejaba de ser novedoso porque no era el perfil con el que tenía que jugar, pero es verdad que era una época en la que simplemente tenías que adaptarte a lo que había, y en ese momento pues Arrigo se adapta al lateral izquierdo. Ya con 19 años él se da cuenta que no es malo jugando al fútbol, pero que tampoco tiene una vista muy amplia, muy a futuro para ser jugador profesional. Y además todo sumado a que su padre enferma y se tiene que él hacer cargo de la empresa de la familia, que en este caso era una zapatería, tiene que, o se ve obligado a dejar de jugar al fútbol y a centrarse solo en llevar a cabo el negocio familiar. Pero además es capaz de combinar el negocio familiar por las mañanas y por la tarde empezar a entrenar a equipos de fútbol. Es que pasaron unos cuantos años desde que dejó de jugar al fútbol hasta que empezó su carrera de director técnico. Y lo hizo en el mismo club en el que estaba jugando, en el Fusigliano, el club de su pueblo. Y esto era porque en ese club tenía una mentalidad que si alguien era idóneo para llevar ese equipo, era alguien que había sido un hijo de la casa, que le llamaban ellos. Y al ser un club con pocos recursos, optaron por ofrecerle a Arrigo que llevase ese equipo, amateur en este caso. Y es curioso porque el primer éxito deportivo de Arrigo Sacchi con aquel equipo, el Fusigliano, fue como compartiendo tarea de jugador y de entrenador. Él era el entrenador del equipo, pero en la final del campeonato, uno de sus jugadores se lesionó y él se tuvo que vestir de corto y saltar al campo a jugar. Ganaron esa final y la recuerda con mucho cariño. Obviamente es el primer torneo que consigue y encima de jugador y entrenador a la vez. Vamos a ver ahora la trayectoria que lleva desde ser entrenador de un equipo aficionado a ser director técnico profesional. Y es una trayectoria que se resume en los siguientes pasos. En 1977, después de dejar al Fusigliano, Arrigo dirige por un periodo corto al equipo Alfonsine y estando allí cobra su primer sueldo como director técnico.
En ese mismo año, por las recomendaciones que dio un pisero aficionado a los presidentes del equipo Bellaria, es contratado por ese club, en principio como preparador físico. Sin embargo, a ver la dedicación y entrega de Saki, rápidamente se convierte en el director técnico del equipo. Y luego, a principios de los 80 llega al club Cesena, y en ese equipo fue el encargado de dirigir a la cantera. Allí permaneció hasta 1982. En ese año, cuando él decide que va a dejar la fábrica de su padre y se va a dedicar por completo al fútbol. Y estamos hablando del año 1982. En ese mismo año le llega la primera oportunidad de ser el entrenador de un equipo profesional que en ese momento se encontraba en la segunda división italiana, el Rimini Calcio Football Club. Y ahí estuvo durante 2 años. 2 años, pero estuvo dividido en 2 etapas, en el 82-83 y en el 84-85, es decir, la temporada 83-84 no estuvo en ese club. Y aquí ocurre un hecho muy importante y seguramente marque toda la trayectoria de la carrera profesional de Arrigo Sacchi y sobre todo de lo que nosotros conocemos como el entrenador más importante seguramente de la historia del fútbol italiano. Y es que él decide, justo en esta primera experiencia en el fútbol profesional, que necesitaba darse a conocer, que necesitaba cambiar el rumbo del fútbol italiano y que necesitaba cambiar lo que era la filosofía del fútbol italiano, que era defender primero y después contragolpear. Y él decía, o él pensaba, que esto tenía que cambiar, que el fútbol italiano no debía estar sujeto a ese parámetro y que podría ser un fútbol mucho más flexible, mucho más alegre y mucho más vistoso. A finales de 1985 es contratado por el Parma y permanece 2 temporadas en las que logra llevarle a segunda división, desde la tercera hasta la segunda división. Y en esta época de entrenar al Parma, hay que destacar que pese a que empezó en tercera división, él tenía ofertas para estar en segunda división, pero las rechazó. ¿Por qué? Porque los dirigentes del Parma le ofrecían algo que el resto no podía hacer, y era implantar su estilo de juego. Querían algo diferente, querían algo novedoso, no les importaba tanto el resultado en el sentido de hacer crecer al club desde una base y con una propia filosofía, como que alguien llegase y lograse cambiar todo lo que era la historia hasta ahora del equipo. Y lo hizo, y logró ascender al club en una categoría en apenas muy corto espacio de tiempo, en apenas solo 2 años. Y es aquí cuando empezamos a hilar la historia del Milan. Es que a principios de los años 80 el Milan atravesaba una etapa muy conflictiva y muy llamativa en su historia, y es que había sido sancionado por diferentes escándalos con apuestas, diferentes escándalos con varios jugadores, incluso directivos. Y es cuando le hacen descender a Serie B. Y es ahí cuando aparece la figura de Silvio Berlusconi, que es el presidente del AC Milan, que logra comprar el 51% de las acciones del club y por lo tanto se hace cargo y se hace dueño del club. Y Berlusconi llega con una propuesta, con 2 propuestas más bien dicho, con 2 propuestas muy claras. La primera de ellas es encontrar a alguien que logre unificar todos los engranajes del club y hacerlo un club potente, hacerlo un club fuerte desde la base. Y por otro lado, buscaba a alguien que fuese capaz de liderar al grupo, de liderar al equipo y que fuese la cabeza visible de cara al exterior. Y lo encontró en Sacchi, que en una eliminatoria contra el Parma le conoció, vio que tenía potencial y le dio todos los galones para dirigir a aquel club legendario en ese momento y aquel club muy importante que necesitaba volver a retomar su lugar en primera división y sobre todo a nivel europeo, a nivel mundial. Sacchi es contratado en 1987 como nuevo entrenador del Milán. La directiva arma un equipo verdaderamente competitivo, con jugadores formados en la cantera como Franco Baresi, Costa Curta, Tassotti y Paolo Maldini, combinándolo con futbolistas consagrados y top del fútbol mundial, como Gali, Donadoni, Ancelotti, Virdis, Vani, Gullit, Rijkaard y Van Basten. El primer año de Sacchi al frente del Milan, a pesar de ser eliminado de la Copa de la UEFA, logra alcanzar el Scudetto, tras una gran lucha con el Nápoles, de Maradona, en ese momento. También lanzó la Supercopa de Italia. Y la siguiente temporada, la 88-89, el objetivo era trascender en Europa. Y así fue, el equipo rosonero en la Copa de Europa fue de menos a más, dejando en el camino al Vitosa Sofía búlgaro, al Estrella Roja yugoslavo y al Werder Bremen alemán. Además, al Real Madrid le acabó derrotando 5-0 después de haber empatado a 1 en la ida. Ese año ganó la Copa de Europa 4-0 al Steaua de Bucarest. Y solo un año más tarde logró los 3 títulos europeos: Copa de Europa, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental. Como aspectos novedosos a nivel táctico es que Sacchi utilizaba el 4-4-2 y era un sistema que en esa época no se utilizaba demasiado, pero aún así utilizaba la defensa en zona, que prácticamente en Italia no se utilizaba, siempre se marcaba al hombre. Y además añadía que tenía una defensa
con un bloque muy alto, defendía muy arriba y jugaba muy bien con el fuera de juego. Sus jugadores eran capaces de interpretar muy bien las jugadas y marcaban muy bien el fuera de juego. Algo que seguramente en esta época que estamos viviendo ahora con el VAR le hubiese traído muchísimos éxitos porque estaba todo mucho más controlado. En aquella época date cuenta que puede haber errores arbitrales y que los ha habido en ese momento, que pese a haber trabajado bien sus jugadores esa situación de partido, podían verse en problemas porque el árbitro no viese la acción o porque la acción fuese muy rápida y los jugadores evitasen el fuera de juego. Y es que Arrigo Sacchi cambió por completo lo que era el panorama del fútbol italiano. Cambió la mentalidad de solamente defender para después atacar a atacar defendiendo. Al defender muy arriba, intentar robar muy arriba el balón, era capaz de reanudar rápidamente el ataque, y eso cambia mucho la mentalidad tanto a nivel del Milan de esa época como a nivel del fútbol italiano, que ven otro panorama, otra manera de interpretar el fútbol, otra manera de entender el juego, y poco a poco se va extendiendo esa manera entre muchos equipos que intentan replicarlo. Los éxitos alcanzados en el Milan le permiten a Arrigo llegar a la selección, a la que puede llevar hasta la final del Mundial de 1994, que luego perdería. Tras haber alcanzado todos esos éxitos, sumó una experiencia más desde la raya, la temporada 98-99, cuando firma por el Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid, pese a que fue un fichaje estrella en ese momento, es verdad que pasa sin pena ni gloria. Luego, posteriormente, fue director deportivo del Real Madrid, en el que sí que es verdad que su metodología se hizo sentir y que creó un club probablemente más organizado, pero su trayectoria en el Real Madrid también fue muy corta. Bien, vamos a ver las claves que seguramente podamos extraer de este entrenador, que para mí es formidable porque es capaz de cambiar la mentalidad de todo un país. Ya lo vimos en algunos otros vídeos con entrenadores que han sido capaces de meter una nueva metodología en su club e incluso cambiar la manera de ver el fútbol en ese momento. La primera virtud que destacamos de Arrigo Sacchi seguramente sea su originalidad y su creatividad. Él tenía muy claro que quería destacar, y para ello sabía que tenía que hacer algo diferente a lo que se hacía hasta ese momento, y logró cambiar todo el panorama del fútbol italiano. Si bien antes se jugaba con un fútbol muy rudo, muy estilo defensivo y al contraataque, él logra implantar otro estilo de juego mucho más de fútbol total, de ataque-defensa, con un bloque alto, con una presión tras pérdida muy intensa. Eso le hace destacar como uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol, no sé si solo italiano, seguramente también mundial. La segunda característica que yo marcaría es la convicción, y es que la convicción es el motor de la originalidad. Él estaba convencido de que lo que él tenía en la cabeza se podía implantar, y además tenía esa valentía para poder hacerlo. Por lo tanto, es muy interesante que esa convicción y esas ideas se juntasen para poder representar en el campo lo que él tenía en la cabeza. Algo que, pese a los detractores y que pese a que en primer momento no obtenía excesivos éxitos, él se mantuvo ahí para poder llevarlo a cabo hasta el final. Y por último, la capacidad probablemente más interesante de Arrigo Sacchi, que cualquiera de nosotros podemos aplicar, es el trabajo. Él tenía las herramientas, tenía la idea en la cabeza, tenía la convicción para hacerlo, pero luego supo que tenía que trabajar para poder implantarlo, y supo que tenía que luchar contra todas las voces que le estaban diciendo que era erróneo. Por lo tanto, si tú eres capaz de tener clara tu visión de lo que tú quieres llegar a hacer con tu equipo, de lo que tú quieres llegar a implantar con tus jugadores, y aparte le añades el trabajo, todo el estudio que hay detrás, todas las valoraciones de las estrategias, toda la manera de comunicarte con tus jugadores y todo, es decir, todo lo que es el trabajo para que esa idea salga adelante, seguramente sea imposible que no salga bien. Es el paso necesario para que termine llegando el éxito que seguramente estés ansiando.